Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, te glorificamos, te exaltamos, te damos a ti toda gloria, todo honor, toda alabanza, toda exaltación que tú te mereces. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido misericordioso, y pedimos que saques pan de tu palabra y alimentes nuestros espíritus. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, vamos a leer ahí Salmos 32. Salmos, 32, 9. Y vamos a ver qué dice Reina Valera. Versión Reina Valera dice: Salmo 32, 9. El título de esta, y como ya viene Yom Kippur, amén. Ya viene Yom Kippur. El Yom Kippur inicia el domingo al atardecer. Amén. Aleluya. Como inicia ya Yom Kippur, esta enseñanza se llama Corazón de Bestia, y como subtítulo, La locura de Nabucodonosor. Amén. Cuando habla de corazón de bestia, está hablando de como un animal. Amén. Dice ahí la Reina Valera, vamos a leerlo. 32:9 dice: no sean o no seas como qué, como el caballo o como el mulo, que no tienen qué, no tienen entendimiento, que han de ser sujetados con qué, con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué trata de decir este proverbio? Dice: no seas, y utiliza esa alegoría. Es una alegoría, una figura. No seas como son el caballo o la mula o el mulo. Dice que para que se acerquen a ti, ¿qué tienes que hacer? Ponerle ¿qué? Cabestro y ¿qué? Y freno. ¿Para qué? Para jalarlos, para que se acerquen, para que vengan. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué significa que no sé? ¿Qué entiende de ahí? A ver. Ajá. Porque hay personas que solamente se acercan a Dios, ¿cómo? Por medio de una aflicción, por medio de una situación, cuando ya tienen el agua ¿hasta dónde? Hasta el cuello. Y dicen: no seas como ellos, no seas insensato. Aquí le dice sin entendimiento. Diga conmigo: sin entendimiento. No le escucho. Sin entendimiento. 32, ¿qué era? Proverbios 32, 9. Perdón, Salmos, me equivoqué. Salmo 32, 9. Cuando dice ahí que no tienen entendimiento, y escuche bien esto, porque cuando el pecado está en nuestra vida, cuando nosotros pecamos, hace rato estaba escuchando a alguien que decía esto: el pecado o la realidad del pecado ha sido tan minimizado en la humanidad que pensamos que pecar, hacer, decir, pensar X o Y cosa, o actuar de una manera que sabemos que no es correcta, pensamos que no pasa nada. ¿Sí está conmigo? Pero escúchalo bien aquí, porque yo he estado indagando, leyendo, buscando acerca de las enfermedades mentales. Y hay una pregunta que yo me he hecho: ¿por qué hay personas, usted los ha visto,
¿Por qué hay personas que están caminando por las calles sin lucidez? ¿Cómo decirlo? Les dicen enajenados, ¿cómo decirles? Que han perdido la noción, han perdido la cordura, han perdido el entendimiento y están siendo esclavos. ¿Sí me explico o no? Están en un trastorno, están en una locura algunos. Y algunos están hablando solos, algunos ven cosas, algunos han perdido ese juicio. Y dice aquí que cuando uno actúa de cierta manera, sin entendimiento, digamos sin entendimiento, significa que cuando nosotros pecamos, vamos perdiendo, hermanos, la lucidez. Amén. No, ¿cómo le dijo? A ver, recuerda cuando Saúl se le había dado una encomienda de parte del profeta Samuel. Le dijo: no vas a esperar a que yo llegue, para que cuando yo llegue ofrezcamos sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Y al parecer Dios puso que tardara un poco el profeta para probar el corazón ¿de quién? De Saúl. Y Saúl, ¿qué hizo? Se desesperó y vio que el pueblo se le volteaba y empezó a hacerse ideas. Escúchalo, mira cómo perdió la lucidez. Empezó a pensar no sé qué cosas, empezó a imaginarse no sé qué cosas. Escúchalo, porque a la mayoría de nosotros nos pasa y muchos minimizamos eso, pero eso que estamos pasando es la consecuencia de que nosotros hemos actuado mal. ¿Sí me estoy explicando? Es la consecuencia del pecado. Y él agarra y empieza a pensar no sé qué cosas y dice: traigan el animal y vamos a ofrecerlo. Y él toma un lugar que no debería haber tomado, porque él no era el sacerdote que tenía que haber ofrecido esa ofrenda, y él se adelanta y lo ofrece. Y Samuel le dice, no sé si recuerda, ¿alguien recuerda qué frase le dijo Samuel? ¿Lo tienes ahí? ¿Lo buscaste? Búsquelo conmigo. Dice, sí, exactamente. Le dice, ¿cómo? Locamente. Ahorita le doy la cita yo. Primera de Samuel 13:13. Primera de Samuel 13:13. Léalo conmigo, por favor. La cuenta de 3 dice, vamos a ponerlo, 1 Samuel 13:13. Dice, entonces, léalo conmigo, por favor. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado, ¿qué cosa? Tu reino sobre Israel. Diga conmigo, para siempre. No lo escucho, para siempre. Mira cómo las puertas, escúchalo bien, cómo las puertas se abren y cómo las puertas se cierran. Las puertas se abren por misericordia y gracia. Alguien diga gloria a Dios. Las puertas se abren por misericordia y gracia, y las puertas se cierran por actuar. ¿Cómo? Dice en el hebreo, escucha,
Por eso le digo, tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra en hebreo es sacar, y significa ser, así dice la concordancia Strong, ser tonto. ¿Sí? Ahí dice que utilice esa palabra. Si quieren les busco ahorita rápido otras versiones rápido. Primera de Samuel. Aleluya. En el hebreo dice ahí tontamente. Vamos a ver qué dicen otras versiones. Dice la versión amplificada, dice, neciamente has actuado. Amén. Amén. Otra versión dice locamente. Otra dice, has sido un necio. Mire lo que dice esta. Escúchelo. Dice, perdone, pero así dice esta versión. Qué estúpido eres por haber quebrantado el mandamiento de Dios. O sea, pierdes, ¿qué pierdes? Un juicio. Eso que tenías, ese entendimiento que tenías, se va. Y esa lucidez, escúchelo bien, y esa capacidad que tenías para entender ciertas cosas, número uno en lo espiritual, se pierde. Pero cuando la transgresión sigue y la iniquidad sigue y la maldad sigue, vamos perdiendo otras facultades. ¿Alguien me está escuchando? Porque yo he estado preguntando, indagando. Estaba viendo hace unos días, no sé si sepan la enfermedad que tiene Bruce Willis, el actor Bruce Willis. Una enfermedad donde él está perdiendo su capacidad, donde él no es Alzheimer, sino es algo peor, donde empieza a ya no reconocer a las personas y dicen que el cerebro como que se va encogiendo, como que va muriendo. No sé qué pasa con esa capacidad mental, pero lo que yo entiendo es que por la necedad, por el pecado, el corazón del hombre va siendo transformado, la mente va siendo transformada, y cuando uno sigue y sigue y sigue, hay consecuencias. Amén. Amén. No sé si recordarán Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, déjeme buscarlo. Dice algo así, no sé si recordará. En lo que serás. 28:34 de Deuteronomio, mira lo que dice. ¿Qué dice? Ayúdeme para ver qué dice ahí. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos.
perderás ¿qué? El juicio, se te irá. ¿Alguien me está escuchando? Hay capacidades o facultades mentales que se van perdiendo. Estaba viendo un video donde la consecuencia, ¿alguien sabe qué es la endogamia? Una cosa es poligamia, otra cosa es endogamia. ¿Alguien está conmigo? La endogamia, algunos la confunden con el incesto. ¿Alguien me está escuchando? Pero se parece el término, pero sí tiene que ver con cuando personas de la misma familia se unen. ¿Alguien me está escuchando? De la misma sangre. Y personas de la misma sangre se unen. Pero a ver, la pregunta es, ¿por qué personas que saben que son familiares pasan ese límite? Porque pierden ¿qué cosa? ¿Es malo o no es malo? Es malo. Pero ellos ¿qué dicen? No pasa nada. Y cuando tú pasas un límite, escúchalo bien, porque la libertad se entiende mal. La libertad es decir, piensan, es hacer lo que yo quiero. No, la libertad tiene límites. Amén. Tiene ¿cómo se dice? Fronteras, donde dice, más allá, ya no. ¿Sí está conmigo? Tienes la libertad de tú buscar esposa, buscar esposo, pero te dice, pero es hasta aquí. ¿Alguien me está escuchando? Tienes toda la libertad de tú buscar con quién casarte. El Señor dice, busca. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un límite. ¿Hasta dónde? Aleluya. No puedes ir más allá. No puedes ir con familiares. No puedes ir con parientes cercanos. No puedes ir con personas de la misma sangre. No puedes unirte con personas del mismo sexo. ¿Sí está conmigo o no? Hay límites. Pero cuando la persona cruza ese límite, pierde algo. Eso es lo que quiero que entendamos, que cuando nosotros transgredimos, perdemos algo. Perdemos, ¿qué? Ese entendimiento. Así como lo leímos, no seas como el caballo y como el mulo que están como sin qué. No le escucho, ¿sin qué, hermanos? Sin entendimiento. Esta es la introducción, porque lo que le pasó a Nabucodonosor, más que ser una historia, pareciera que es una reprensión que nosotros deberíamos de, con mucho temor, decir, pensar, ¿cómo estoy yo? Porque dice que se analizó la vida de Nabucodonosor y se tomó una determinación de que se le quitaría el corazón de hombre y se le daría un corazón de ¿qué? De bestia. Amén. ¿Y qué significa eso? Que su entendimiento se iba ¿a qué? A embotar. Y no solamente su entendimiento, sino capacidades mentales. Es lo que yo quiero que entienda. Por eso hay personas que dicen, ay, yo no entiendo nada, leo la Biblia y no entiendo. ¿Por qué? Es por eso mismo. Aleluya. Una persona me dijo, es que yo leo y no entiendo.
Yo entiendo eso, lo comprendo, porque a mí me pasó. A mí me pasó, yo cuando iba en el tecnológico y las primeras 2 veces que yo me metí, muchas cosas yo no las entendía, porque el pecado te va destruyendo el entendimiento. ¿Alguien me está escuchando? Y muchas facultades empiezan a ser bloqueadas. Aleluya. Diga conmigo, bloqueadas. ¿Y de dónde viene el temor? ¿Y de dónde vienen los miedos? ¿Y de dónde viene mira, dicen los que saben. Escúchame, en el video ese que vi de las personas, la consecuencia de la endogamia, hermanos, es terrible, 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 triste. Las personas que nacieron de producto de endogamia y que son segunda, tercera, cuarta, es terrible, hermano. Hay personas que no pueden ni hablar. ¿Alguien me está escuchando? ¿Dónde está su capacidad? ¿Dónde está esa mente que el Señor les dio? ¿Cómo se fue degradando y destruyendo eso? Y algunos, escúchame, la endogamia o el cruzar un límite en esa área ha generado también trastornos en su cuerpo. La cara, facciones. Algunos nacen con la cabeza más pequeña. ¿Alguien me está escuchando? Algunos, sus extremidades no son del mismo encorvados. Algunos con, ¿cómo se llama? Joroba. ¿Por qué? Porque al hombre se le hace fácil cruzar, ¿qué? No importa, no pasa nada. ¿Alguien me está escuchando? Y muchos de nosotros creemos y seguimos creyendo que no veo que pase nada. Pero yo tengo una pregunta. ¿Y ya te viste por dentro qué está pasando en ti? ¿Ya viste por qué hay alteraciones genéticas? A ver, ¿por qué hay alteraciones genéticas de brinco de línea generacional a línea generacional? ¿Por qué hay alteraciones? ¿Por qué la esencia de la vida de la persona queda modificada? Aleluya. No pasa nada. Sí pasa. Dice que la paga del pecado es. Y ese verso significa que lo único que te deja el pecado es la destrucción. Amén. Es como dicen, decía una versión, el premio que te otorga el pecado es la muerte. La destrucción. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Tenemos que entender que Dios nos ha dado lo que hoy tenemos, aún la capacidad mental, intelectual, capacidad, los dones, los talentos, la posición o donde nosotros estamos. Tenemos que entender que por la gracia y por la misericordia de Dios lo hemos obtenido. Porque Nabucodonosor, ¿por qué fue rey sobre el imperio más grande y poderoso de ese tiempo? Porque Dios en su misericordia así lo dijo. Amén. Porque Nabucodonosor primero tuvo un sueño. ¿Cuál fue el primer sueño de Nabucodonosor? ¿Alguien lo recuerda? La estatua que él vio, y él vio que esa estatua tenía diferentes materiales, y cuando Daniel le interpreta el sueño le dice: oh gran rey,
la cabeza de ese estatua eres tú. Amén. Tú eres la cabeza. Tú has sido puesto por el Todopoderoso. Aleluya. Pero en el capítulo 4 del libro de Daniel, Nabucodonosor tiene otro sueño. Amén. 4:4. Tuvo otro sueño y lo empieza a relatar en el capítulo 4 del libro de Daniel. Curiosamente, el libro de Daniel, ese nombre Daniel significa el Señor es mi juez. Amén. Escúchalo, el Señor es mi juez. El Señor es el que nos juzga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice aquí, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño, verso 5, que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza, ¿qué pasaron? Mira, nada más empezó a ser turbado en la mente. ¿Alguien me escucha? Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios, ¿de dónde? De Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Diga conmigo, los sabios. Hay dos tipos de sabidurías. La Biblia habla que hay una sabiduría que es de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Y hay una sabiduría que es terrenal, diabólica. Y mire, verso 7 dice, y vinieron profetas, mire lo que dice, magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Esa palabra caldeo es una palabra que es un poco compleja de traducir. Es en el hebreo kashdim. Así como Ur de los caldeos, amén, de donde estaba quién, Abraham. Escúchelo bien, Ur de los caldeos. Ur significa luz, puede significar luz también, pero Kashdim o caldeo tiene que ver con adivinación. Amén. Así que de donde salió Abraham, cuando lo saca el padre de ahí, era un lugar de mucha hechicería. No puede ser posible gracias a Dios por la vida de Daniel. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa mata estaba llena de brujos. Quiero que entienda esto, hermano, porque por ahí traen unos videos en internet donde cómo resaltan a una mujer que era hechicera aquí en México y narran como si hubiera sido, no sé cómo decirlo, que hacía proyecciones astrales y que se iba al desierto del Sahara y que tenía tanto poder y que se metía al agua y que no sé qué. Y es triste, escúchame, es triste que el mundo no conozca el poder de Dios. Es triste que todavía haya congregaciones que digan, no, eso no. Es triste que todavía muchos piensen que Dios está limitado, siendo que Dios está ilimitadísimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Nabucodonosor, ya Daniel le había interpretado un sueño. ¿Cuántos dicen amén? Y lo habían hecho el jefe de ¿quiénes? El jefe de los astrólogos y caldeos. Lo que pasa es que hay veces que la gente piensa que es lo mismo. ¿Alguien me escucha?
Es que es lo mismo si usted me ora o me pasa el huevo, es lo mismo. No, hermano, no es lo mismo. Es lo mismo que si me echan una rameada, que no es lo mismo. Aleluya. Y dice ahí, dice, y llamaron a todos ellos, pero no me pudieron, ¿qué? Mostrar su interpretación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hasta que entró delante de mí, ¿quién? Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, dijo Nabucodonosor, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él, ¿qué cosa? El sueño, diciendo, Belsasar, jefe de quiénes, de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses que santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Escúchame bien, aquí Dios le estaba hablando al rey por medio de sueños y visiones. ¿Alguien me está escuchando? Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces Dios nos advierte por medio de sueños y el problema es que nosotros no le hacemos caso a nada. Aleluya. No pasa nada. Es que soñé esto, no pasa nada. Seguro. Porque Nabucodonosor se le estaba advirtiendo, por medio de sueños. Y muchos piensan. La otra vez escuché a alguien que, yo no sé qué Biblia leen, dijo, eso de los sueños, eso era antes, porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Siempre se ha tenido el Espíritu de Dios. Amén. Siempre. El Espíritu de Dios venía sobre Elías, venía sobre Moisés. ¿Alguien me está escuchando o no? Los sueños es lenguaje del Espíritu. Pero hay que saber, hay que aprender, hay que indagar y hay que tener la humildad cuando no sabemos qué significa un sueño. Amén. Hay que tener la humildad. A veces no sabemos todo. Aleluya. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra, ¿qué cosa? Un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morar las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Y vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí, mire lo que dice ahí, léalo conmigo, he aquí, ¿qué cosa? Un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura ¿de qué? De hierro y de bronce entre las hierbas del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón, léalo conmigo, su corazón de hombre sea ¿qué? Cambiado, y le sea dado corazón ¿de qué? De bestia, y pasen sobre él ¿cuánto? 7 tiempos, 7 años. 7 años ¿de qué?
de locura, demencia, falta de lucidez, sin sano juicio, de necedad, como dijo la otra versión, de estupidez. Aleluya. Y todo, yo le aseguro, porque Dios es grande en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Siempre el Señor nos avisa. Dice que a Israel le habló desde temprano. ¿Alguien me escucha? A su pueblo les habló desde temprano. Siempre el Señor nos habla y nos dice. Pero como vamos perdiendo, ¿qué cosa? El entendimiento. Te dicen, hey, ¿y qué pasa? Aleluya. ¿Qué fue lo que le fue? Ahorita dijimos que había ciertos pecados. ¿Cuál habrá sido el pecado de Nabucodonosor? Porque aquí se habla del pecado más adelante. Porque quizás uno de los pecados de Nabucodonosor era la arrogancia. ¿Qué pasa cuando se te da dinero, se te da poder? ¿Cómo te vuelves? ¿Qué pasa cuando te dan un puesto mayor? ¿Cómo te vuelves? ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué pasa cuando te cae la bendición? ¿Cómo te vuelves? ¿Pesado? ¿Presumido? ¿Presuntuoso? ¿Alguien me está escuchando? Porque escúcheme, a Nabucodonosor no se le dio nada más una oportunidadcita de un puesto o algo. Hermanos, era el imperio más grande. Era el reino más grande. Era el más rico, el más poderoso, el más fuerte. Aleluya. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo te vuelves cuando Dios te bendice? ¿Cómo te pones cuando te llegan bendiciones? ¿Qué haces con ellas? Hay algunos que reciben la bendición, escúchelo, hay algunos que reciben la bendición y son bendecidos, y en lugar de actuar distinto o hasta abrir la mano y sirven, muchos hasta la cierran. Están perdiendo la cordura. Aleluya. A su nombre. Su corazón de hombre sea ¿qué? Léalo. Su corazón de hombre sea ¿qué? ¿Le hicieron un trasplante de corazón o qué? Acuérdense que hay dos tipos de corazón: corazón de carne y corazón de ¿qué? De piedra. No es canción, no es canción. Pero pareciera que hay una operación ahí, un trasplante. Aleluya. ¿Cómo esa persona que era tan humilde, tan buena gente, cómo se volvió así de pesado, arrogante, presumido, déspota? ¿Alguien me está escuchando o no? ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa o no pasa? ¿Cómo el hermano, cuando no era conocido, a todo el mundo saludabas y él lo quiere saludar y qué? Y luego hasta luego dicen en broma, antes eras humilde, ¿no?
Verso 17. La sentencia es por decreto de ¿quiénes? De los vigilantes. Y por dicho de ¿quiénes? De los santos. La resolución. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de ¿quiénes? De los hombres. Y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Hermanos, que no se nos olvide que por encima de todo hay un rey. Hay un rey. Y Él gobierna y reina. Pero Él también tendrá que evaluarnos y decir, ¿qué está pasando contigo? ¿Fue evaluado Nabucodonosor? Claro que sí. Fue evaluado, examinado, pesado en balanza, y se tuvo que tomar una determinación. Aleluya. Donde el Señor dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Nabu? ¿Se te olvida quién te puso? Tú no eres ¿cómo dice la Biblia? Como dice, tu hermosura te, ¿qué dice? Le dice al Satán, tu misma hermosura te corrompió. Esa hermosura se la había dado Dios. Por eso les digo que ¿cómo respondemos nosotros a lo que nos ha dado? ¿Cómo respondemos a cada habilidad, a cada esfuerzo, a cada respirar? ¿Alguien me está escuchando? A cada posición donde nos ha puesto, en nuestras familias, en nuestras casas. Porque lo que como nosotros respondamos, el Señor nos va a evaluar, y va a tener que tomar una determinación. Y ahí se verá a quién se le dará más sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Amén. ¿Quién seguirá teniendo temor de Dios o quién ya lo está perdiendo? Diga conmigo, ay. Yo me digo a mí mismo, ay. Porque sin darnos cuenta podemos ir perdiendo el temor de Dios. Cuando nos vamos dando ciertas concesiones. Un día el rey Usías se le ocurrió una gran idea. Dice que Dios le dio la más grande inteligencia. ¿Cuántos dicen amén? A tal grado que tenía, dice, gente a su alrededor que crearon máquinas de guerra. ¿Alguien me está escuchando? No lo escucho, alguien diga amén. Crearon máquinas de guerra. ¿Usted puede imaginarse eso? Ellos tuvieron esa gracia del cielo para ellos crear, hacer armas de guerra. Y eso dice, y eso produjo que el rey Usías se hiciera poderoso. Diga como poderoso. No le escucho, poderoso. Pero dice la palabra, pero cuando llegó a ser poderoso, su corazón se elevó para su ruina. Porque un día se le ocurrió la gran idea. Dijo, yo soy el rey, Dios está conmigo, no pasa nada. Y se metió al templo. ¿Alguien me escucha? Se mete al templo y agarra el incensario y dice, yo también puedo ser sacerdote y puedo yo ofrecer incienso al Señor. Y se meten los sacerdotes detrás de él y le dicen, no, rey, tú no puedes entrar. Has prevaricado,
Has cruzado un límite. ¿Alguien me está escuchando? Benditos límites que nos protegen, hermanos. Pero muchos de nosotros, ay no, benditos límites. Y dice que se enojó porque lo amonestaron, y cuando se enoja le brota lepra en la frente. Y eso ocasionó que fuera cortado del reino y murió leproso. Perdió todo entendimiento. Su capacidad se le fue. Dicen por ahí, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cupo el decir yo soy igual que los sacerdotes? Siendo que años y años y años ellos sabían que los únicos que podían ingresar al templo eran ¿quiénes? ¿Alguien me está escuchando o no? Aleluya. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Se soltó una sentencia. Daniel le da la explicación, la interpretación del sueño. Le dice, rey, ¿cuántos dan gloria a Dios? Fíjate lo que le dice en el verso 19. En la parte última dice, Belsasar respondió y dijo, casi para finalizar ese versículo. Belsasar respondió y dijo, ¿sí ya lo encontró? En el verso 19, Daniel 4:19. 4:19. Después del punto. Belsasar, ¿qué? Respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para quienes, para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. ¿Qué significa eso? Que la interpretación es muy dura, que lo que viene y lo que iba a decir era muy difícil. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice, el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo de cual moraban las bestias, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Verso 22. Tú mismo, ¿qué eres, oh rey? Que creciste y te hiciste, ¿qué? Fuerte. Pues creció tu grandeza y ha llegado hasta ¿dónde? Hasta el cielo. Y tu dominio hasta los confines ¿de dónde? De la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortar al árbol y destruirlo, más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él, ¿cuánto? 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierbas del campo te apacentarás, como a quienes, como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quienes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hasta que te doblegues. Hasta que te doblegues. Hasta que te doblegues. Wow. Hasta que vuelvas a cantar como los días de tu juventud.
hasta que vuelvas a alabar a Dios como aquellos días. A su nombre. Por eso la Biblia dice: no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, como el caballo o el mulo sin entendimiento, los cuales necesitan ¿qué? Cabestro y ¿qué? Y freno. ¿Para qué? Órale, órale pues. Nabucodonosor ocupó ¿cuánto? 7 años de perder ¿qué? La lucidez, el entendimiento. Hoy, escúchenlo bien, hoy vi el comunicado de uno de los cantantes de música cristiana, de los más famosos, bueno, ya no sé si es música cristiana, pero uno de los cantantes más famosos de la, no sé cómo decirlo, ya música cristiana en español, hoy puso un comunicado que a partir de hoy cancelaba todas las giras que estaban por delante porque su salud mental no está bien. Y fue donde yo, todo lo que he estado leyendo, indagando, leyendo en la Biblia, me acordé. ¿Qué tiene que hacer él? Volver. Volver. Y hay veces que es difícil porque tienes que romper ciertos compromisos que ya has hecho. ¿Sí está conmigo? Tienes que romper ciertas concesiones que ya has hecho. Alguien diga gloria a Dios. Hay veces que vas a tener que romper ciertas amistades, relaciones, conductas que ya no, cuando uno quiere volver. Aleluya. Y le dijeron: se te va a quitar la lucidez hasta que reconozcas. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Yo tengo una buena y una mala. La buena es que Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? La mala es que siempre el pecado va a traer consecuencias. No podemos minimizar, no podemos seguir minimizando el efecto del pecado, hermanos. No podemos seguir tapándonos el ojo. ¿Cómo dice el dicho? Se tapan el ojo. No podemos seguir así. No podemos seguir pensando que no pasa nada. Sí pasa algo, sí. Aleluya. David un día cruzó un límite, ¿recuerdan? Esa mujer no era de quién, de él. ¿Y se le hizo qué? Fácil. ¿Cruzar qué cosa? Vino una consecuencia. Dios lo perdonó. ¿Cuántos dicen sí, amén? Pero la consecuencia fue muy grave. Y le dijeron: ese hijo, escúchelo bien, porque es ahí donde muchos de nosotros no nos damos cuenta a quién le estamos dejando toda la, ¿cómo decirlo? Toda la herencia. ¿A quién le estamos dejando toda esa carga? ¿Alguien me está escuchando? Es que el pecado, hermanos, se mete
dentro de nosotros y destruye dentro de nosotros. Y tiene la capacidad de modificar aún dentro de nosotros. ¿Sí me estoy explicando o no? Es algo, escúchelo bien. Y estaba hace rato pensando, cuando Lot, sus hijas, conciben de su mismo padre, Moab y Amón, hay una pregunta que yo tengo: ¿cómo habrán nacido? ¿Sí está conmigo? Que en la Biblia se les llamaba bastardos. ¿Sí está conmigo? Cuando un hijo era fuera del matrimonio era bastardo. Cuando un hijo era de una mezcla así, de endogamia o algo así, se le llamaba mamzer, que es bastardo. Tenemos nosotros una herramienta que se llama el arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Una gracia que nos ha dejado Dios a través del glorioso y bendito nombre y el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el arrepentimiento también conlleva, hermanos, la rectificación en nosotros. Amén. El reparar, es decir, yo ya no voy a cruzar este límite. Amén. El volverme. Dice, hay un ejemplo en la Biblia de alguien que se llamaba Asaf. ¿Cuántos dicen amén? Ahí en el Salmo 73, verso 21. Tenemos 73:21, mire lo que dice. ¿Se llenó de qué? De amargura mi alma, y en mi corazón sentía ¿qué? Punzadas. Verso 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia. Era como una bestia ¿qué? Delante de ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué fue lo que pasó con él? Dice, mi corazón se llenó de ¿qué? De amargura. Y a causa de la amargura, ¿qué pasó con su corazón? Sí, pero ¿qué pasó con su entendimiento? ¿Qué dice? ¿Tan torpe era qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el entendimiento? ¿Se le fue? ¿Qué pasó con la razón? Se le fue. Dice, era como una ¿qué? Una bestia. Dice por ahí, un animal mudo, dice por ahí una versión, una bestia muda. ¿Una bestia qué? Muda, o un animal salvaje, así como Nabucodonosor. Nabucodonosor no fue por la amargura, ¿sí me explico o no?
Siempre hay un detonante, siempre hay algo, siempre hay un pecado, siempre hay algo que es el detonante que nos hace perder, ¿qué cosa? La razón. Pero el problema es seguir ahí y la razón va a ir, ¿qué? Una vez Jesucristo llegó a una tierra que se llamaba la tierra de los Gadarenos. ¿Cuántos dicen amén? O Gadara. Y dice que ahí mismo había un hombre que vivía ¿en dónde? ¿Dónde vivía ese hombre? En los sepulcros, en el panteón. ¿Y estaba cómo? Su razón, su lucidez, ¿dónde estaba? Estaba perdido. ¿Qué había pasado con él? Estaba realmente cautivo. Y todavía ve al maestro y los demonios que estaban ahí, digamos, adheridos, porque eso es lo que hacen los demonios, se adhieren y no se quieren ir, se pegan, se adhieren, se te pegan. Los demonios se pegan, hermanos, se adhieren, a veces hasta en la ropa. Aleluya, aleluya. Por eso cuando le regalen una prenda, ore por ella. Hay gente que regala cosas con otra intención. Hay gente que regala con amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que da regalos con una doble intención. A su nombre. Y cuando ese hombre mira al maestro, lo mismo que estaba adherido a él, empieza a hablar. Porque mira cómo la mente de él, ¿dónde quedó su mente? Que ya los que hablaban eran los demonios. ¿Sí me explico o no? ¿Dónde quedó su lucidez? Que los que hablaban eran los espíritus. ¿Qué le contestaron? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido qué? Antes de tiempo, ¿para qué? Para atormentarnos. Y le dice el Señor, calla. Primero le pregunta, ¿cuántos son? ¿Cómo te llamas? Y le dice, ¿somos qué? Somos como unos 5,000. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque el Señor tiene el poder, hermanos, para sacar quien sea. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es rendirnos ante Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para no ir perdiendo la lucidez. De repente las personas empiezan a perder la lucidez. Y yo lo he visto. Yo he hablado con algunos y algunos empiezan a perder tanto la lucidez que al rato los ves y dices tú, ¿qué anda haciendo? ¿Por qué está así? ¿Por qué anda así? Porque el entendimiento, ¿qué pasa? Y hay que pedir a Dios que ellos puedan volver a Dios. Así como que dice el hijo pródigo, dice, y volviendo ¿en qué? En sí. Entonces, ¿dónde andaba? ¿Dónde andaba su mente? Porque donde está tu tesoro, dice, ahí está ¿qué? Tu corazón. ¿Dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba su mente? ¿Quién sabe, hermanos? Pero después de haber caído y de haber sido jalado, ¿volvió qué? Y yo oro hoy
para que los que se han apartado vuelvan en sí, Padre, y para que nosotros no perdamos el entendimiento, para que no pierdas el entendimiento y sigamos entendiendo que hay límites que nos cuidan, que nos protegen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Viene Yom Kippur y se va a soltar algo sellado, y mi oración es, yo le pido al Señor que se nos siga dando un corazón con entendimiento y no un corazón de bestia. Amén. ¿Alguien me escuchó? Que se nos siga dando un corazón de carne y no un corazón de piedra. Aleluya. ¿Alguien fue bendecido hoy? Cuando usted ve a alguien que ha perdido la conciencia, cuando ve a esas personas que andan en la calle, que están desequilibrados, atados, ore por ellos. Ore y pida, Padre, que vuelva la lucidez sobre él. ¿Alguien me está escuchando? Que sea libre. ¿Alguien me escucha? Yo una vez hablé con uno, se me ocurrió, le invité un refresco, y cuando empecé a hablar con él, solamente estaba hablando puras cosas de atadura sexual. ¿Alguien me escucha? Puras cosas de inmoralidad sexual. Y me di cuenta, por ahí entró, por ahí entró, y destruyó ¿qué? Todo. Pero el Señor tiene el poder para traer libertad y sanidad. ¿Cuánto decimos amén? No pierdas esa lucidez. Aleluya. En el nombre de Cristo. ¿Cuánto decimos amén? Ok, vamos a dar por concluir esta enseñanza. Espero que alguien haya sido bendecido. Todo tiene consecuencia. Vamos a terminar este tiempo